Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos escuchen. Mi nombre es Cristian Falla, saludándolos desde Bogotá, Colombia, y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Lo que nunca nos contaron. Hola Cris, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Rodríguez, los saludo desde Madrid, España, con este nuevo capítulo que está muy interesante porque además es muy de lo que estamos viviendo en nuestro día a día, Cris. Hoy, ¿cuál es nuestro tema? Hoy vamos a hablar sobre el modelo híbrido de trabajo, ¿no? Antes hablábamos de modelo 100% presencial, como antes de pandemia estuvimos hablando del concepto de home office que algunas empresas iban utilizando para trabajar unos días desde casa, otros en la oficina, y bueno, ya todos sabemos qué pasó después de pandemia. Muy bien, totalmente. Imagínate que, bueno, el 5% de las personas trabajaban en trabajo desde casa, que era como de las cosas innovadoras que hacían las empresas, ¿no? Empezar a buscar esos nuevos modelos en términos desde de la innovación y de la productividad, y pues solo el 5% lograron empezar a hacerlo. Ya en la pandemia todos estuvimos desde casa y hoy más o menos el 50% de las empresas lo tienen y además lo ofrecen como un beneficio para sus empleados. Yo lo considero parte de mi salario emocional, el trabajo desde casa. Yo trabajo desde casa, entre comillas, como por allá desde el 2017, pero vine a sentir lo que era el verdadero trabajo híbrido desde hace 2 años. Muy bien, porque además es que hay un tema, una cosa era el trabajo desde casa que no estaba regulado, que no se entendía, que además la gente no sabía si sí o si no, y otra muy diferente es el trabajo híbrido que hoy tenemos que es regulado, tu jefe sabe perfectamente dónde es, o sea que tú no estabas a estar, tenemos las herramientas de colaboración perfectas y lo que tú dices es hoy parte del salario emocional. Yo también trabajo de forma híbrida y a mí me gusta mucho ir a la oficina, pero definitivamente si me dijeran que los 5 días tengo que ir, hoy lo pensaría porque es el trayecto, es una cantidad de cosas que te generan valor hoy. Claro, porque o sea, tu día de trabajo no es solo, no sé, de 8 a 5, de 8 a 4 lo que te gastas trabajando, sino esa hora adicional que te gastaste en el tráfico estresándote, más la hora y media adicional que te gastas de regreso, en el mejor de los casos. Fíjate lo mucho que se extiende la jornada laboral de un solo día nomás con la presencialidad. Total, y eso nos hace pensar cómo hay unos beneficios en realidad y que otros desafíos sigue habiendo, ¿no? Que es como el segundo punto del que quisiéramos hablar hoy con ustedes y es, ¿hay libertad o problemas? Pero pues hablemos un poquito de esas cosas buenas y esos desafíos que todavía tenemos. Estamos en proceso de construcción, nuevos modelos de trabajo y nuevos modelos de contrataciones, etcétera. Total, mira, Entonces, yo creo mira, que a mí me bueno. pasó que un- una de las cosas que tuve cuando vendí mi carro hace ya casi 2 años fue pensar eso, lo difícil que era llegar a la oficina y a mi casa con el tráfico en las horas más concurridas en mi ciudad, en Bogotá. Pero me di cuenta que trabajar desde casa tiene, o sea, es encontrar tu espacio adecuado, tu espacio como conforme a tus necesidades, poder levantarte una hora más tarde, poder tomarte ese cafecito, disfrutar. Además que mira, yo te cuento algo curioso. Yo esté trabajando en casa o vaya a la oficina, yo tengo mi misma rutina. Me levanto, me baño y me visto como si fuera a ir a la oficina. Porque también está Sí. válido, por ejemplo, trabajar en pijama. No es mi caso, pero está buenísimo para el que le da más paz eso. Totalmente. Pero mira que es muy interesante. Además, parte de las cosas que hemos aprendido y que nos ha pasado es que, a ver, yo entiendo el que quiera trabajar en pijama, yo no lo apoyo porque es que una cosa es estar en pijama para descansar y otra para volver la pijama tu lugar para todo. Yo creo que es bueno también separarlo para que en nuestra casa sepamos que cuando estamos en horario de trabajo estamos enfocados como si estuviéramos en una oficina, que no es, es un juicio, pero también me parece importante desde la claridad mental que produce para las personas, Yo el lo, tener sus- un espacio y un tiempo de trabajo. Eso, yo voy a decir justamente eso. Yo me di cuenta que es muy necesario separar los espacios. Por ejemplo, yo no trabajo en mi cama a menos de que me sienta muy enfermo porque la cama es el lugar de descanso. Entonces no está Ujú. bien o trabajar o en el comedor o bueno, cada quien varía dependiendo como su entorno, como lo tenga distribuido. Pero para mí es indispensable tener un escritorio donde pueda trabajar y sepa que cuando estoy sentado ahí estoy haciendo mis actividades. Muy bien. Pero, por ejemplo, Cris, ¿tú sientes que la productividad, para hablar de otro punto que es fundamental del trabajo híbrido, tu productividad ha cambiado? ¿Puede haber mejorado con el modelo híbrido? ¿Te puede ayudar en algunos temas específicos? Uf, al 100%. Yo cuando trabajo en mi casa soy 100% más productivo. En la oficina, entre el chisme, la charla, el juego, el café, la música, uno no trabaja al 100% de lo que sí hace en casa.
Uno en casa, yo en mi caso me pongo un podcast o pongo un video de YouTube, me pongo a trabajar cuando tengo reuniones y estoy focus al 100%, mientras que eso no pasa en la oficina. Uno en la oficina se... A ver, no estoy diciendo que sea malo, a mí me gusta ir a la oficina porque eso también hace parte de trabajar y de la parte creativa, poder conversar con otros, ver cómo van las diferentes áreas del trabajo y de las empresas, pero sí, repitiéndome la pregunta, yo soy mucho más productivo en mi casa. Y es que, ¿sabes que hay espacios para todo? Que eso también fue lo que empezamos a aprender. Y es que si estás haciendo un informe, ¿para qué tienes que estar con distracciones innecesarias si en tu casa puedes no tenerlas? En caso como el tuyo, que no vives con nadie, que tienes un espacio determinado, etcétera. Pero si vas a hacer una sesión de brainstorming, vas a hablar sobre un proyecto y sus directrices con el equipo, pues eso sí. Para eso son las oficinas, para eso son los espacios, para crear, innovar, trabajar, proyectar, hacer planeación, pero para hacer informes, redactar, ejecutar los temas específicos, creo que si no necesitamos la presencialidad de otras personas, es muy bueno estar en casa. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. A mí me gusta mucho trabajar en casa. Mira, yo voy 2 veces por semana a la oficina y tengo dos Ujú, viernes al mes que voy alternando y voy para cumplir como 2, 4, 6, 8, 10 días al mes en la oficina y los otros como 20 en casa. Bueno, sin contar sábados y domingos. sí, Pero me gusta mucho esta manera. En donde trabajaba antes, lo que hacía era una semana de lunes a viernes en la oficina y una semana de lunes a viernes en casa. Y no me gustó. ok, No lo disfruté, muy no me bien. gustó. No me parece productivo, porque hay semanas que estás llevado, reventado de trabajo y hasta ahora es lunes y tú saber que tienes que madrugar para el martes ir a la oficina y hasta el viernes, eso es una carga psicológica tenaz. Ok, Sí, de verdad. Mientras que así muy bien. trabajando un día en casa, un día en la oficina, a mí me encanta. Soy muy feliz con este modelo de trabajo. Claro, y te da espacios también para organizarte de una forma diferente, que es lo chévere. Y yo creo que hablando de esos beneficios, creo que el tema de cómo se adoptan rutinas dependiendo de lo que tú necesitas, de lo que requiere tu tiempo, pero además de tener mayor flexibilidad para poder trasladarte o no. Bueno, hay ciudades en las que es más complejo ese proceso de traslado, que es fundamental poder hacerlo. También no solo hablemos de los empleados, también las empresas tienen unos ahorros impresionantes en términos de servicios e infraestructura. Las oficinas de hoy no tienen nada que ver con las oficinas de hace 5 o 6 años en términos de la cantidad de espacio que tiene para las personas. Entonces, esto también es muy, muy importante. Y algo que me parece súper interesante, Cris, es que el teletrabajo, más que el modelo híbrido, hace que tú puedas contratar personas de cualquier lugar del mundo. Entonces empieza a ver la verdadera diversidad, integración, que me parece también, eso es mucho más teletrabajo, pero pues si tienes modelo híbrido, puedes entender que puedes tener personas en otros lugares y en otras localizaciones aportando valor desde su propia cultura. Totalmente de acuerdo. Mira, yo en mi trabajo del día a día trabajo con dos personas, o sea, dos países más en simultánea y eso lo puedo hacer sin problema desde la casa o desde la oficina. Y buenísimo, funciona el esquema. Qué mejor ejemplo que el podcast. Madrid, Colombia y lo podemos hacer sin problema. Sin ningún problema. Yo procuro grabar en casa por un tema de que el micrófono y el spot y toda la cosa, pero fácilmente podemos estar de vacaciones y grabar nuestro podcast estando en la China. Entonces, Ujú, ese tipo de ventajas me parecen brutales y buenísimas. Fíjate que, por ejemplo, en el área de las comunicaciones, muchas agencias de PR, de marketing, se volvieron netamente digitales. Vendieron sus sí. oficinas o dejaron de rentarlas. Cada quien le dio su computadora a su empleado y arranca. O sea, es que para casos muy puntuales, exceptuándolos, lo único que necesitas es un computador e internet. Y ya con eso En realidad es haces. así. Ujú. O sea, obviamente entiendo que hay gente que tiene trabajos muy específicos que requiere de una infraestructura física, pero para las personas que no lo necesitamos, este modelo está perfecto. Sí, total. Además, porque permite el equilibrio entre estar en casa, estar solo, estar trabajando enfocado y poder compartir. Porque sí, el tema del teletrabajo al 100% sí genera un tema de aislamiento social. Entonces, pues tampoco se necesita eso. Por eso ese modelo de vida me parece que tiene muy buenas soluciones y muy buen resultado en general, entendiendo el resultado de la productividad, del ahorro para las empresas, para los empleados, a pesar de que todavía hay muchos desafíos porque seguimos siendo personas muy sociales y creo que el tema de cohesión de equipo, manejo de la comunicación no presencial, o los manejos de las comunicaciones no sincrónicas con chats, etcétera, sigue siendo un proceso de mejoramiento, pero creo que cada vez estamos mucho más enfocados
y logramos una mejor capacidad de trabajo en ese sentido. Claro, y las empresas más grandes de tecnología lo entendieron y lo están aplicando. Fíjate, casualmente esta semana Skype salió a mencionar que dejaron de dar soporte, es decir, Racing Pass, ya Skype murió y muy posiblemente los próximos meses ya va a dejar de funcionar para todo el mundo y nos dimos cuenta que otras aplicaciones o plataformas como WhatsApp, como Slack, como los mismos chats internos de Gmail, funcionan perfectamente y las empresas han ido las empresas tecnológicas han potenciado muchísimo esto. Si te das cuenta, toda la Swift de Google ahora está integrada con Gemini, desde el correo para redactarlo mejor, para compartir documentos, para compartir todo ya está muy bien pensado para que podamos trabajar en este modelo híbrido. Y otra cosa de lo que tú mencionabas de le da a uno un poco más de paz mental, hablo de mi caso que yo me movilizo en patineta eléctrica y aún así no me gustaría ir todos los días. O sea, es que si es desgastante a veces para mí el man de la moto, el otro ciclista imprudente, los que se cruzan el semáforo en rojo, yo no quiero pensar cuando tocaba ir sí o sí en un transporte público, no sé, en el caso de Colombia Transmilenio, despichándote una hora, arriesgando tus pertenencias, uno llega estresadísimo, uno llega súper molesto a Sí. y ni ha comenzado el día. Y no empezaba el día. Que es uno de los análisis que se hace, por ejemplo, claro, yo hoy estoy en una ciudad mucho más amable, entendamos amable de temas de seguridad, etcétera, pero tampoco me imagino yendo todos los días y metiéndome al metro a la hora pico, porque es que además eso sí es muy casual, ¿no? Tenemos modelos híbridos, pero el ingreso a las oficinas es a las 7, a las 8 o a las 9. No hay muchas más horas para entrar a la oficina y la salida es a las 4, a las 5 o a las 6. Es decir, todo el mundo sale a la misma hora y entra a la misma hora. Entonces, sigue siendo en ese sentido un proceso de ayuda para que las personas que no tienen que ir todos los días tengan días de tranquilidad, de empezar su día con foco para poder planear mejor sus tareas y no estar pensando en tengo que ir, tengo que hacer, ya me pasó esto, este trancón, el tráfico, la gente. Entonces, sí es súper diferente. Igual está bueno iros, así de la forma que lo planteamos, a qué chévere ir. A veces pasa que uno se compra, no sé, una camisa linda y uno dice como, me la va a llevar a la oficina para estrenarla. Sí, porque uno también quiere que te vean, ¿sabes? Que te vean bien, no sé, comprar ese café que a veces lo venden solo cerca a tu oficina, dar esa vuelta por ese parque que queda solo justo a la oficina. Obviamente, sin dejar de un lado, aprovechar los recursos, pues la infraestructura que tiene la oficina. Bueno, la oficina tienes una sala de juntas, pantallas gigantes, tienes acceso, no sé, a los medios físicos. Hay un montón también de ventajas de lo físico, o sea, no queremos desplazar la presencialidad, pero sí es como un llamado y tocar a la puerta de muchas empresas que hoy por hoy no lo contemplan como, oye, mira, harías mucho más felices y productivos a tus empleados si abres esta puerta. Totalmente, además entendemos que hay cargos que necesitan la presencialidad al 100%. Eso De sí, acuerdo. es decir, un enfermero o enfermera no hace su trabajo a larga distancia, en asistencia. Lo entendemos. Pero las personas que además no tenemos que estar ocupando los espacios que ellos necesitan tener más libres. Entonces, si ellos tienen que ir porque nosotros no nos quedamos algunos días, eso me parece interesante en ese sentido. Algo que también me parece súper interesante, Cris, o sea, el decir es que hay un proceso muy interesante y es que nosotros somos personas que nos alineamos con las otras personas. Y como Ok. hacemos eso, entonces generamos cultura organizacional y culturas de las empresas. Entonces, por eso me parece también importante que cuando tú vas a la empresa, tú ves el tipo de personas que trabajan allí y empiezas a entender cómo esa cultura impacta tu trabajo, tu desempeño, etcétera. Entonces, es muy interesante en ese sentido. Y en otro es que los líderes son líderes porque saben hacer cosas que otras personas no lo saben hacer. O sí, pero no saben cómo. Entonces, tener a tus líderes cerca, viendo cómo actúan, cómo toman decisiones, cómo manejan el equipo, también te ayuda a aprender y a hacer mentorías, ¿sabes? De qué es lo que hay que hacer, de cómo se debe hacer para poder tú crecer tu perfil, entender, generar mejores habilidades de liderazgo. Entonces, la presencialidad te permite eso y el remoto te permite tener un muy buen resultado de tu trabajo si no necesitas a otras personas. Entonces, yo creo que es un muy buen equilibrio para poder formarte de una forma integral en términos de lo que es el mundo laboral y tu vida profesional. Ok, es decir que entiendo bien si nuestra conclusión es que nos encanta el trabajo híbrido
Y tampoco es, bueno, por lo menos en lo personal no estoy tan de acuerdo con 100% presencial ni 100% virtual. Yo estoy igual, la verdad. Yo amo la oficina. O sea, yo sí vengo del mundo así y además acá porque es fácil llegar. Sí, yo soy feliz, yo voy, o sea, yo soy muy variable de mis idas, pero normalmente yo mínimo me quedo en casa 2 días, mínimo. Ok, perfecto. Entonces, me fascina poder ir y poder también estar en casa. Cris, ¿y tú cómo crees que se está viendo esa proyección del futuro del trabajo híbrido, según lo que has visto, lo que escuchas? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años con esto? Yo pienso que se va a mantener el modelo híbrido y además puede evolucionar, ¿sabes? O sea, puede que en un futuro cercano no tengas que ir días establecidos como lo hago hoy por hoy, sino ir de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo tus clientes o tu empleador. No sé, si tengo una reunión, pues un lunes y no tengo que ir un lunes, pues hombre, voy ese día presencial y el otro, pues ya no. Tiene mucho para evolucionar todavía esto, pero creo que le veo mucho futuro y lo veo funcionando al mediano y al largo plazo, sin lugar a dudas. Y sabes, mira, una de las evidencias de que está funcionando el modelo es que normalmente las empresas siempre tenían un impacto muy importante en alquilar un piso gigante y los escritorios y los computadores y las sillas. Y ahora las empresas dicen, yo le voy a delegar algo que no es que el core de mi negocio a alguien diferente. Entonces, la explosión de coworkings y de aulas y de salas de reuniones, espacios de coworking se ha aumentado muchísimo como modelo de oficina. Entonces, la empresa en ese sentido se enfoca en lo importante, no en infraestructura, que le permite además hacer el uso de sus recursos en temas de formación, de capacitación, manejo de modelos de liderazgo de forma diferente. Invertir el dinero en otras cosas que probablemente tienen mayor impacto para el negocio. Y también creo que una de las tendencias es entender cuáles son esas nuevas formas de contratación, cómo me van a contratar a mí y cómo yo voy a tener mi relación con la empresa. Creo que eso es un tema un poco álgido de pronto, pero interesante pues, eso ponerlo sobre la mesa para la discusión de ese trabajo híbrido, ¿qué me trae? ¿Qué tipo de cambios en términos de flexibilidad, estabilidad, etcétera, me trae? ¿Y cuáles son esos nuevos modelos que se van a plantear? Ok, mira que hay dos cosas de lo que tú decías y una es que siento que esto repercute positivamente en otras industrias. Por ejemplo, dime si no es espectacular ir, ponerte de acuerdo con tu equipo de trabajo, ir a trabajar a ese café que tanto te gusta. Entonces, claro, los emprendedores se dan cuenta como, oh, aquí hay una oportunidad de negocio, de crecimiento, de crear espacios donde puedas compartir un café, pero también la gente pueda venir a trabajar un rato en la mañana y tomarse un bronchito o tomarse un cafecito. Ahí estás potenciando los diferentes sectores de industria. Y lo que tú dices respecto a la legalización y demás, fíjate que en Colombia estamos en un régimen de transición para reducir la cantidad de horas laborales semanales. Entonces está haciendo progresivamente año tras año y las empresas van a tener que poner como muy pilas, muy atentas a identificar qué les funciona mejor, si tener más horas a sus empleados en la oficina o seguir apostando más horas para que la gente pueda trabajar y ser productiva desde casa. Totalmente. Aquí en España ya pareciera que el 31 de diciembre de este año se cierra esa discusión y a partir del 2026 trabajaremos 37 horas a la semana. Eso lo que implica es que trabajemos más enfocados en nuestros resultados, porque tendremos 3 horas menos de trabajo, igual los mismos resultados. Me parece muy bien que también en esa autonomía que hemos desarrollado logremos ese proceso. Maravilloso. Genial. Bueno, y ahora te voy a contar algo que además a mí cuando estábamos conversando, yo decía, wow, esto nunca nos lo habían contado. Cuenta. Y es que IBM, imagínate que en los años 60, Cris, ya tenía empleados trabajando desde la casa, desde ¿Qué? No, 1960, imagínate. Y en 1979, año que ni siquiera nosotros éramos una idea en este mundo, ya ni había un dos suspiro, mil nada. empleados, sí, ya había 2000 empleados en IBM que trabajaban a distancia. Y eso llegó a una cifra de 10.000 personas en 1983. Muy interesante. Hace mucho tiempo, IBM tenía a su gente trabajando a distancia, no en sus empresas. Lo irónico es que en el año de 2017, más o menos, IBM decide eliminar ese trabajo remoto y dice, no, todo el mundo va a ir a la oficina, porque entraron en ese proceso de innovación y de cambio tan fuerte que hubo, porque todas las tecnologías empezaron a crecer y a desarrollarse rápidamente
y sintieron que si la innovación no se hacía desde la oficina, no iban a lograr estar en el punto donde hoy siguen estando como líderes de mercado. Entonces hicieron volver a la gente a la oficina. Claramente en la pandemia volvieron a salir y hoy manejan un modelo híbrido. Entonces, el teletrabajo no es una forma de vida actual, sino que viene desde los años 60. Increíble, la verdad, no, no te dan ni idea de esto. Y no lo hubiera imaginado además que IBM hubiera dado el brazo a torcer con respecto a este formato de trabajo porque, a ver, su core es Megatech y se supondría que deberían impulsar este tipo de como innovaciones y formatos de trabajo como híbridos, ¿no? Pero bueno, tal vez se dieron cuenta de sus errores y lo enmendaron. La historia lo ha dicho, si te das cuenta, hoy por IBM no es lo que solía hacer hace, no sé, un par de décadas atrás y está perdiendo un poquito esa batalla de uno a uno por ser los líderes de la industria. Pero bueno, acá nos dimos cuenta que hasta los grandes se equivocan y de las lecciones se aprende. Totalmente. Así es, Cris. Bueno, pues este fue un súper capítulo flash del trabajo híbrido que vivimos en este momento. Así es. Pues nada, encantadísimo de escucharte a ti, de compartir estos espacios con las personas que nos escuchan. Agradecemos nuevamente infinitamente el tiempo que nos regalan para escucharnos. Por favor, si tienen comentarios acerca de este capítulo u otras ideas que quisieran que habláramos, nos pueden escribir a nuestro Instagram, a nuestro podcast. Estamos como Podcast Lo que Nunca Nos Contaron en Instagram. Nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Suscríbanse a YouTube para que les lleguen las Campanita, notificaciones campanita. cada vez que Sí. campanita cada vez que ponemos un nuevo capítulo y cuéntenos qué prefieren, si el trabajo híbrido 100% teletrabajo o 100% presencial, cuál es su opinión y bueno, los leemos para que sigamos construyendo esta comunidad que cada vez crece más. Muchas gracias y hasta la próxima, Cris, hasta la próxima a Abrazo para todos. todos. Nos escuchamos. Chao, chao. Chao, chao.